¿Y qué onda? Ya creamos, bienvenido al tercer video tutorial de este curso. Ya creamos el proyecto, entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar con el código. Rails maneja una serie de generadores de código que vamos a empezar a aprovechar a partir de hoy. Ahora, si tú estás trabajando con una base de datos existente para diseñar tu API, te recomiendo que veas el anexo en el que indicamos cómo van a trabajar las personas que ya tienen una base de datos creada, que ya tienen una base de datos con datos, que es diferente a cómo las personas que están trabajando desde cero lo van a realizar, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar por generar un modelo usuario, ¿va? Este modelo usuario, perdón, va a tener los siguientes atributos. Y aquí les decía, este es el primer generador que vamos a estar utilizando, que va a generar un modelo y la migración apropiada para el modelo. Entonces, el usuario va a tener un email, un nombre, un provider y un UID. El email y el nombre pues ya se describen solitos qué es lo que van a realizar. Pero el provider y el UID tal vez dejen algunas dudas. Lo que van a hacer es que nos van a permitir a que nosotros autentiquemos utilizando OptNout. Y eso a su vez se traduce en que nosotros podamos autenticar personas utilizando Facebook, utilizando Google, utilizando GitHub, utilizando Twitter, etcétera, etcétera. Entonces por eso los colocamos, ¿va? Generamos el modelo. Ok, quedó súper bien. Generó varias cosas. Vamos a empezar a verlas una por una. Lo primero es un archivo modelo. Si leíste el artículo de MVC, sabrás que el modelo es la parte en la que se modelan los datos. Esa es la parte en que nosotros nos comunicamos con la base de datos. En Ruby on Rails nosotros no tenemos que escribir SQL porque viene integrado con un ORM que se llama Active Record. El Active Record encapsula las llamadas a la base de datos en una serie de clases. Por eso user está heredando de Active Record Base, porque eso nos va a permitir hacer las consultas utilizando métodos. Y está muy interesante. El siguiente archivo lo vamos a encontrar aquí en la carpeta db migrate y es una migración. Las migraciones son archivos que afectan la base de datos a través de lo que indica el método change. El método change se puede utilizar de dos maneras. Una, ejecutando la migración, y otra, revirtiendo la migración. Cuando ejecutamos la migración se ejecuta este código, que como podrás ver lo que está haciendo es crear la tabla usuarios con 4 campos: email, provider, UID y timestamps, que esos timestamps van a guardar cuando se creó el archivo y cuando se actualizó el archivo. Ahora, cuando la migración se revierte, lo que esto va a hacer es el inverso del código, que en este caso sería un drop table, es decir, destruir la tabla usuarios, ¿va? Bueno, hasta ahorita tal vez te preguntes qué base de datos estamos utilizando. Bueno, si nos vamos aquí a config database.yml, vamos a ver la configuración de la base de datos. Por default, Ruby on Rails utiliza SQLite 3. Te recomiendo que si estás en el entorno de pruebas continúes con SQLite, porque no va a dar ningún problema. Ahora, en producción no deberías utilizar SQLite, porque SQLite no es una base de datos para producción. En videotutoriales casi finales del curso vamos a explicar cómo cambiar estos datos para que podamos utilizar MySQL o Postgres o alguna otra base de datos que sea robusta, no como SQLite, que es ligera y está diseñada para testing. Así que si hasta ahorita no tienes instalado MySQL o no piensas instalar MySQL en tu computadora o Postgres o lo que sea, no hay ningún problema, porque vamos a poder utilizar SQLite sin ningún problema, ¿ok? Bueno, ahora, ya que conocimos las migraciones, vamos a ejecutarlas.
Rake es una serie de comandos que nos van a permitir ejecutar diferentes acciones relacionadas al proyecto, y dbmigrate lo que hace es va a tomar todas las migraciones que no han sido realizadas o que no han sido ejecutadas y va a migrarlas o va a ejecutarlas. En este caso solo teníamos una que no había sido ejecutada, que es la única que tenemos, y lo que hizo fue crear la tabla de usuarios. Entonces aquí en develop.sqlite.3 este archivo lo que contiene es nuestra tabla de usuarios, obviamente no en formato de texto, sino en el formato que SQLite está utilizando, pero en algún punto aquí ya está nuestra tabla de usuarios, ya la creamos, no hicimos SQL pues por la ventaja de las migraciones. Ahora, lo que les decía es que si por alguna razón nos equivocamos en la migración que hicimos, podemos hacer un rollback, y esto va a ser el drop table. Entonces aquí en Development SQLite ya no debería estar nuestra tabla de usuarios. Pero como así la queremos, vamos a volver a hacer el migrate. Podemos estar jugando así, hacer el rollback, hacer el migrate, pero obviamente una vez que haces el drop, pues todos los datos que tuvieras en la tabla los vas a perder. Así que en esa parte deberías tener un cuidado con eso. Bueno, ahora vamos a ver el tercer archivo, y es el que por ahora nos importa, que está aquí dentro de spec en models y se llama user spec. Los archivos que terminan en -spec van a ser ejecutados cuando nosotros ejecutemos el comando rspec en nuestra tabla, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es ejecutar la suite de test que nosotros tengamos definida para nuestro archivo. Ahora, lo que primero que tenemos que hacer es instalar los archivos que rspec va a necesitar para que nosotros escribamos nuestro test, ejecutemos el test y validemos que el código que estamos escribiendo es el que nosotros queremos, ¿vale? Entonces vamos a abrir aquí la terminal, vamos a limpiar y vamos a hacer Rails generate rspec install. Después ahora sí podemos hacer rspec. Esto va a ejecutar todos los archivos que les decía terminen con -spec. Por default estos archivos se escriben con este pending para que nosotros sepamos que escribir los tests para este archivo están pendientes y que todavía tenemos que definirlos o remover el archivo si no vamos a escribir test para este archivo. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Agrega algunos tests o borra el archivo que está en esta dirección, y es la dirección que nosotros tenemos acá. Creo que podríamos hacer un curso particularmente de testing, porque es muy importante testar tus aplicaciones. Eso te da validez antes de que tú mandes, por ejemplo, cualquier cambio de producción, corres tu suite de test y si algo no pasa o si algo se rompe, es ahí donde te vas a enterar y no en producción cuando todos tus usuarios puedan ver el error. ¿Ok? Como lo escribí en algún artículo de los buenos desarrolladores en Código Facilito, decía que hay malos desarrolladores, buenos desarrolladores y desarrolladores que prueban el código. Entonces por eso vamos a agregar testing a nuestra aplicación, porque es muy muy importante que así lo tengamos, ¿va? Ahora, existen diferentes formas en cómo nosotros podemos ir controlando el flujo de nuestra aplicación. Muchas personas están acostumbradas al siguiente flujo de datos. Primero escribes el test, ves que falle, porque tiene que fallar, y posteriormente escribes el código para que este test pase, para que este test sea válido, ¿va? Cuando nosotros escribimos un test, puede fallar o puede pasar. Cuando pasa es porque nuestra aplicación está funcionando como el test está indicando que debería funcionar. Cuando falla es porque algo salió mal. Entonces primero hacemos que falle, después hacemos que pase, que escribiendo el código que sea necesario, y después hacemos refactor y vemos que nada se haya roto. Les voy a enseñar más o menos cómo sería. Antes de eso, quiero pues que ustedes tengan referencia a rspec. Pueden checar aquí en github.com /rspec Rails. Y aquí viene más o menos qué es lo que hace. Y algunas recomendaciones de cómo instalarlos en Rails. Ahora,
RSpec, como ustedes sabrán, no es la única gema que nosotros instalamos para testing. Otra de ellas se llamaba Shulda. Y Shulda es una forma bien sencilla y con un lenguaje bastante entendible de cómo escribir test. Por ejemplo, aquí está describiendo cómo debería funcionar un post y dice It should belong to user. Esto quiere decir que debería pertenecer a un usuario. Este es un test que tiene que pasar el post para que sea válido. O debería validar la presencia del título. Este test falla si el usuario no indica o si no se indica un test para el post, ¿va? Ahora, Shulda va a ser los primeros tests que vamos a escribir. Por ejemplo, para nuestro usuario vamos a decir que it should validate presence of email, ¿va? Porque no queremos que se guarde ningún record en nuestra base de datos con usuarios sin el email. Ahora escribamos otro. It should not allow value Uriel @ facilito .for email. Ahora, el lenguaje que utiliza tanto RSpec como Shulda es bastante declarativo. Por ejemplo, aquí en lugar de utilizar should estamos utilizando el método should not. En este caso, en este particular caso, el test se sale inversa. Si esto da verdadero, entonces el test falla. En el caso contrario, si esto da verdadero, el test pasa. Y si ahorita no les están quedando muy claras las cosas, síganme con esto, ahorita vamos a ver. Básicamente aquí le estamos diciendo que este no es un email válido para nuestra aplicación. ¿Ok? Porque Uriel @ código facilito no es un email. Le falta, digamos, por ejemplo, el .com. Ahora, validar email es difícil. Ahorita vamos a llegar a eso y les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Antes de eso, terminemos de escribir nuestros tests. O mejor, vayamos uno por uno para que no nos vayamos perdiendo. Voy a correr otra vez el test. RSpec. Me va a decir expected errors to include can be blank when email is set to nil. Got no errors. Esto quiere decir que por alguna razón nuestro modelo no está validando el campo email y lo está dejando pasar si la gente lo deja en limpio. A esto me refería con que nosotros primero escribimos el test, lo vemos fallar y posteriormente escribimos el código para que funcione. Vamos a abrir nuestro modelo user y vamos a escribir el test necesario para que, el código necesario para que el test pase, ¿ok? Volvemos a ejecutar RSpec y ¡pum! Un ejemplo, es decir que solo había un test que hacer y ninguna falla. Genial. Esto está muy bien porque con el código que escribimos acá, ahora nuestro modelo no va a permitir que se guarde ningún registro con el email vacío, ¿va? Vamos a pasar al siguiente test. Voy a descomentar esto. Vamos a volver a dar RSpec y vamos a volver a ver fallar. Dice, esperábamos que hubiera un error cuando el email se definía como Uriel @ código facilito, pero no tuvimos errores. Va, les comentaba que testear email es difícil, ¿ok? Aunque parezca algo trivial, en realidad no lo es. Hay tantos casos que pueden ser un email válido o un email inválido que es difícil testear emails. Afortunadamente podemos utilizar una librería, porque hay gente que se dedicó al trabajo para hacer algo que en realidad nos ayudará a testear el email. Entonces vamos a agregar una nueva gema valid email y vamos a instalarla con bundle install, ¿vale? Ok, aquí ya por en algún lado debe estar la gema. ¿Y eso qué nos permite? Ok, también les voy a dejar el GitHub page para que ustedes puedan ver más o menos de qué se trata lo que acabamos de agregar. Esta es la gema valid email por Hallelujah. Y básicamente nos dice por acá que cuando nosotros queremos validar un email, primero tenemos que agregar nuestro gem file, gem valid email,
y posteriormente indicar cuando validas el email, indicar que es un email con email true y listo. A partir de ahí esto va a ser verdadero porque este es un email válido, si lo pueden ver acá. Este no es un email válido, entonces esto devuelve falso. Lo mismo para esto, falso, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces aquí email true. Volvemos a correr, ok, esto no era, volvemos a correr RSpeak y boom, volvemos a ver a nuestra aplicación pasar, a los tests pasar. Eso nos da la certeza de que ahora no vamos a permitir ni que el email se deje en blanco, ni que se coloque un email equivocado como Uriel@código facilito. Ahora, también tenemos que asegurarnos de que si pasan los correos que en realidad son email, como uriel@códigofacilito.com. Yo creo que no tendríamos que escribir código para eso y se ve cuando pasamos el test. 3 ejemplos, ninguna falla, ¿ok? Ya casi terminamos de testear nuestro modelo y si se dan cuenta, cuando nosotros escribimos test, el mismo test nos va indicando qué es el código que tenemos que agregar a nuestra aplicación, ¿va? Si ustedes revisan la aplicación de ejemplo porque en su folder del curso debe de venir el proyecto finalizado, deben de ver que hay muchísimos tests. Entonces eso es lo que vamos a ir haciendo durante el curso, ¿vale? Ok, vamos a escribir uno más porque no podemos también dejar, vamos a copiar esto de acá, it should validate presence of UID, it should validate presence of provider, y vámonos uno por uno, ¿sale? Digamos, todo lo demás ya pasó. RSpeak, vamos a ver nuestro test fallar. Tenemos una falla porque dice que aunque el UID se haya definido como nulo, aquí nulo, no se obtuvieron errores. Eso quiere decir que nuestro modelo no está validando la presencia de UID y ya sabemos cómo hacer eso. Entonces damos validate UID presence true. Y de una vez vamos a agregar el otro, que es provider presence true. RSpeak. Voy a remover esto. RSpeak de nuevo. 5 ejemplos y 0 fallas. Hasta aquí el video tutorial tercero. En este caso lo que hicimos es escribir los tests para nuestro modelo de user y el código de las validaciones. Ahora, como está testeado, podemos tener la certeza de que solo se van a guardar los records en la tabla que nosotros queramos. Te mando un saludo, Uriel Hernández. Muchas gracias.